Buenos días con todos, ¿cómo les van? ¿Escuchan? Sí, se lo escucho. Ya bien. A ver, está Sebastián Almeida, Presente. José Luis Andrade, Manuel Otaiguana, Presente, Inge. David Valareso, Presente, Inge. Stephanie Benítez, Presente, Inge. Javier Boada, Presente, Inge. Christopher Capello, Presente, Inge. Gustavo Cárdenas, Presente, Inge. Roger Chamorro, Inge, Roger a mí me dijo que se está intentando conectar, que está con mal el internet o algo así le estaba pasando. Y ya se iba a conectar. ya esperemos que se Gracias. conecte, entonces. Laura Chiriboga, Presente. José Dávila Presente. y Sofía Donoso. Entre 3:30 y 4 de la tarde. Presente, Inge. Presente. Ya, David Garzón, Presente. Bernardo Medina, Natasha Mejía, Presente, Inge. Franco Molina, Paul Molina, Presente, Inge. Iván Paredes, Jessica Peñafiel, Carlos Proaño, Presente, Inge. Jason Quimbita, Presente. Luis Rojas, Presente. Shirley Ruiz, Juan Sebastián Ruiz, Presente. Daniela Vélez. Presente. Ya, pero alguien que me lo haya puesto. Inge, buenos días. Disculpa que los no puedo poner en lista. Tuve problemas con internet. Listo, entonces ahí sí estamos. Gracias. Bueno, ¿cómo les ha ido con el trabajo que tienen para el 10? ¿Para el 10 es de ustedes o para hoy? Para hoy. Ya. ¿Cómo les fue con ese trabajo? ¿Qué me dices, Natasha Mejía? Sí nos fue bien, Inge. Al principio estaba un poco complicado entender cómo funcionaba el programa en sí, cómo podíamos diseñar en sí las redes de distribución. Pero más o menos viendo tutoriales y todo eso ya nos pudimos como que guiar y ya le fuimos sacando el programa. Perfecto, bueno. Espero que les haya Inge, ido yo tengo bien. una pregunta. ¿Sí?
Por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó en especial a la abierta gravedad y la abierta con bomba era que no nos cumplía las velocidades mínimas, o sea, nos salían velocidades de 0,36, así, y ya teníamos el diámetro mínimo en las tuberías que nos pasaba eso, y ya no nos podía subir más la velocidad. Y ahí ya no sabíamos qué hacer, lo que utilizamos es subirle el caudal, o sea, que haya más demanda en los nudos. Ujú. Pero de ahí, en el caso de que no se podría hacer eso, ¿cuál sería la solución? Porque ahí también estamos dando como más agua de la que en realidad calculamos inicialmente en el diseño, o sea, en las dotaciones, mejor dicho. Sí, exacto. En esencia, en esos casos, lo que significa es que tenemos muy poco caudal en los nudos. Ajá. Entonces, en muchos casos, ya cuando son ese tipo de situaciones, se suele colocar válvulas, por ejemplo, para tratar de generar que se produzca una mayor velocidad en el conducto. O en algunos casos también, cuando son tramos pequeños, se le puede bajar el diámetro de la tubería, teniendo en cuenta de que si hay perspectiva de que vaya a crecer la población, después se le puede incrementar. Entonces ahí hay que ir jugando, también depende del tramo que estemos hablando, ¿sí? Pero en otros casos lo que se puede hacer es disminuir también el tamaño de la red, o sea, disminuir algunos conductos de tal forma que se cargue de caudal a otros conductos. Dije, ahí viene mi pregunta, porque también estaba viendo y justo yo iba con José Ignacio, entonces con él estábamos viendo. Dije, si se hace una planificación a futuro, esa demanda nosotros le tomamos la de futuro. Entonces, Sí. cuando estemos, por decir, hicimos un cálculo para 10 años, 15 años, estamos en ese momento, ¿cómo manejamos las presiones? O sea, voy a usar válvulas de cierre, válvulas de recorte, porque voy a tener presiones muy altas si es que voy a hacer, yo que sé, que un crecimiento poblacional de un 100% en 10 años. Va a ser el doble, entonces voy a tener el doble de presión de la que necesito. Más que de Entonces, presión, de caudal. sí, bueno, también entonces dije, en ese caso podríamos cerrar tramos, o sea, hacer el diseño, pero simplemente cerrando tramos, porque el EPANET sí te deja cerrar los tramos, entonces hacer los análisis con tramos cerrados. Claro que sí, es lo que se hace, se colocan válvulas de control en varios tramos y eso también nos ayuda a sectorizar. Sectorizar es una de las formas que más genera la optimización de una red. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a sectorizar, por ejemplo, necesitamos dar mantenimiento a una zona, entonces ya tenemos un sistema de válvulas en donde simplemente cerramos válvulas y solo se queda sin agua el sector específico. Y lo mismo se puede ir haciendo en función de las proyecciones a futuro. Podemos tener sectorizado el sistema, por ejemplo, y cuando no hay mucho caudal, se puede ir generando el cierre de ciertos sectores o ciertos conductos dejan de trabajar y de esta forma nosotros manejamos que haya mayor caudal en otros conductos. Entonces es una buena forma de ir manejando estos problemas que se pueden ir dando. Sí, porque había pocas soluciones, la verdad. Un poco complicado ahí meterle cabeza. Sí, esa era la idea, que se vayan dando cuenta que suele pasar, ¿no? Y perfecto, a veces les da velocidad muy bajita. La velocidad muy bajita también suele ir de la mano con presiones no tan altas, entonces en esos casos una sectorización puede servirnos para cerrar válvulas y ir generando un control mejor, ¿no? Como que ciertos conductos tengan mayor caudal que otros. Entonces ese es un dato importante a analizar. Y en esencia hay redes que pueden trabajar como 4 o 5 redes en conjunto y si nosotros cerramos o abrimos válvulas, termina trabajando como una red o como más redes. ¿Me decías algo, Christopher? Sí, Inge, también a nosotros, o sea, yo también estoy con Sebastián y nos pasaba que en ciertas ocasiones tratamos de aumentar el caudal por el tema de la velocidad, pero también nos salía un mensaje de advertencia de presión negativa. Entonces... Ese sí es un problema que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuándo se puede dar presión negativa? Por ejemplo, cuando hay demasiadas pérdidas en un conducto que nos llevan a perder demasiada carga y a llegar a presiones negativas, o cuando la topografía es muy variable. Por ejemplo, estamos con una línea de energía y de repente llega una lomita
Y la parte superior de la lomita, si tenemos una casa ahí, va a haber presiones negativas. Entonces eso sí es algo que tenemos que irlo controlando. Nosotros debemos generar un diseño que no tenga presiones negativas, porque eso sí puede ser un problema. ¿A qué se debe lo que se les generó presiones negativas? O sea, que, Bueno, lo que nosotros debimos fue que Inge, con el caudal que teníamos, y con el diámetro no podíamos satisfacer la velocidad y con eso las presiones, entonces ahí era el problema. Y tal vez haya sido, por ejemplo, si tenemos algo así. ¿No es cierto? Ese es nuestro conducto. Algo así. Que así vaya nuestro conducto. Y de repente la línea de energía va así. Entonces esta zona puede ser crítica. Si es que hay muchas pérdidas, aquí podemos tener presión negativa. Eso sí hay que tener cuidado. Entonces, en otros casos, si nosotros tenemos en una red, por ejemplo, demasiadas pérdidas también puede generar una variación en la línea de energía y eso puede generar presiones negativas. Entonces, habría que revisar por qué si les daba velocidades muy bajas. Claro, hay el riesgo también de que si hay velocidades muy bajas, el tubo deje de ir lleno. Entonces ahí no vamos a tener nada de presión y eso también puede verse reflejado en los datos que nos han pasado a ustedes. Si me siguen, o sea, hay varias situaciones que pueden irse generando. sí, La idea es que ustedes se vayan dando cuenta y traten ya de generar soluciones para esos casos, ¿no es cierto? Entonces tal vez si tienen una red muy grande, pongamos algo así, y en este conducto de acá les da una velocidad muy bajita. En el sistema ustedes también podrían quitarle, por ejemplo, este conducto de acá, para que este conducto de acá tenga más caudal. Eso podría ser una forma. Inclusive podrían ver si es necesario este de acá. Entonces ahí van a tener un mayor caudal, ¿sí? Para abastecer toda esta zona de aquí solo con una tubería. Entonces de esa forma nosotros podemos generar también un incremento de caudal y un incremento de velocidad. ¿Sí? Entonces a veces también hay válvulas, sistemas de válvulas, donde por ejemplo yo puedo cerrar aquí con una válvula, ya no permito el paso, entonces se forma diferente. Entonces, normalmente yo tengo sistemas de válvulas que van localizados más o menos así. Entonces si yo quiero cerrar un tramo de acá, cierro dos válvulas y ya lo voy cerrando completamente. De esa forma nosotros protegemos en caso de mantenimiento y podemos jugar con el caudal que hay dentro de los conductos. Entonces, como ven, se puede volver un sistema bastante complejo. ¿Cómo se lo maneja aquí? Por ejemplo, en el Ecuador, la empresa de aguas públicas de aquí de la EMAP tiene un software en donde este software nos da los caudales por cada conducto. Entonces, ellos pueden ir identificando en dónde se generan problemas y con eso pueden ir cerrando válvulas o inclusive en algunos casos se pueden dar cuenta de fugas que se van presentando. Entonces es bastante interesante ese software, inclusive nos dice qué pasa si es que deja de funcionar un sector, por ejemplo, se quedaron sin agua por un mantenimiento, en algunos casos cambia el sentido del flujo en algún tubo, etcétera, etcétera. Entonces eso se puede saber mediante este software que maneja Menos. Entonces hay varias opciones. Ahí me siguen un poco más. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces, en esencia, no hay recetas en esto de las redes. En las redes ustedes tienen que ir generando sistemas para cumplir las condiciones. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a continuar con esto de las estructuras complementarias, donde nosotros vamos a empezar viendo los pozos de revisión. En esencia, los pozos de revisión son estructuras cilíndricas
en las cuales nosotros normalmente, no siempre, las construimos con mampostería de hormigón simple, paredes de hormigón simple. En algunos casos, cuando ya son un poco más profundas, nosotros buscamos hormigón armado. A veces los constructores también por seguridad preferimos colocar malla como una base para este hormigón, y es preferible, diría yo preferible porque le da mayor estabilidad, le da mayor cohesión al sistema. Entonces, nosotros decimos que en la parte inferior tenemos una tapa circular normalmente de 90 centímetros de diámetro a 1 metro. Aquí en Quito, la ordenanza nos recomienda utilizar 1 metro. Entonces, en esencia ya existen encofrados especiales, encofrados metálicos normalmente, que son hechos para estos pozos de 1 metro. Entonces, es mucho más fácil manejar una normativa de este tipo porque nosotros simplemente sabemos que todos los pozos van a tener el diámetro de 1 metro y de esta forma es mucho más fácil dar mantenimiento, determinar el cálculo del diámetro de las tapas, etcétera, etcétera. La abertura que tiene en la parte superior del pozo tiene un diámetro de 60 centímetros. ¿Sí? Esto también viene estandarizado. Normalmente se hacen las tapas de hierro dulce que sean de un espesor bastante importante para poder resistir lo que es la circulación de vehículos. Ahora ya se están generando también unas tapas que tienen un refuerzo más o menos así triangular. Esto genera que tenga una mayor resistencia a la tapa, ¿no? Un poquito más complejo de hacer. A veces se equivocan y les ponen al revés y esto genera una molestia para los conductores. Pero esto ya se está haciendo normalmente aquí en Quito. Entonces, en esencia, nosotros tenemos un cono truncado en donde acá está la tapa de 60 y el pozo más abajo es de 1 metro. Entonces, es la geometría típica que nosotros vamos a manejar en los pozos de revisión, ¿sí? Entonces, en esencia, de esta forma nosotros tenemos una facilidad de acceso, aquí mediante una escalerita, hacia el pozo. Entonces, yo que les decía hace un par de clases, debido a toda la generación de gases, suele ser peligroso, especialmente el ácido sulfídrico, en donde nosotros tenemos que hacer el cálculo de si es que existe ácido sulfídrico en este pozo para poder entrar y dar un mantenimiento. Entonces hay que tener en cuenta, como les decía, que ha habido casos en donde entran al pozo y obviamente el cálculo con los datos que se analizó es para el pozo específicamente, pero los trabajadores en algunos casos ingresan dentro del pozo y en muchos casos han terminado muertos por el hecho de que no sabemos los gases que tenemos dentro del conducto. Inclusive hay un video de un canal de televisión aquí en Ecuador que estaban haciendo una revisión de cómo se da el mantenimiento en el alcantarillado aquí en Quito. Y de repente se metieron con camarógrafos y todo dentro del conducto. Entonces ese tipo de cosas son muy peligrosas porque si empiezan a inhalar ácido sulfídrico, eso puede generar la muerte en un periodo de tiempo bastante bajito. Entonces tengan cuidado de esto. Si alguna vez alguien tiene un contrato de mantenimiento, por ejemplo, en algunos casos se requiere que generen limpieza de ciertos pozos, ¿sí? Especialmente en zonas periféricas en donde se empiezan a meter ramas, vegetación, trepaderas, o sea, hay un montón de plantas metidas en el pozo. Entonces, uno de los requisitos es que se genere la limpieza de eso. En algunos casos también la remoción de piedras que han caído en el pozo, como les digo, en zonas donde no hay mucho movimiento. Y los albañiles tienen que meterse al pozo. Entonces, la verdad de los proyectos que yo he visto aquí en Quito, no se genera ningún control ni ningún cálculo de
la posibilidad de que exista ácido sulfídrico en estos pozos. Entonces, si algún rato tiene alguien de ustedes uno de estos contratos, les diría, tengan en cuenta porque les puede generar un peligro importante. Y realmente, como les decía, hace un par de años que yo estaba inmiscuido en uno de estos contratos, inclusive se encuentran cadáveres en lo que es estos pozos. Y se vuelve un problema porque también tenemos todos los gases que emanan de los cuerpos en descomposición. Inclusive hay muchos animales muertos, hay gente que bota animales muertos en los pozos. Inclusive alguna vez se encontró una vaca que le botaron en un pozo, una vaca que se había muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la generación de gases puede ser muy peligrosa para los trabajadores. Llegando a un punto que me comentaban que hace unos 4 o 5 años en uno de estos trabajos se zafó la línea de vida que tenía el maestro y el maestro se cayó al alcantarillado y estaba con bastante flujo, imagínense, y terminó, le encontraron, por suerte, le empezaron a buscar en todos los pozos que continuaban de ese alcantarillado y le encontraron como 3 o 4 pozos más allá. Por suerte no le pasó nada, pero imagínense el trauma que debe haberle quedado al maestro. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Entonces yo les digo por experiencia propia, porque he visto casos muy críticos, aparte de lo que es estar en contacto con todas las aguas hervidas, imagínense lo que es respirar todos los gases que están dentro del conducto. Entonces, situaciones que pasan, situaciones que se han dado, para que ustedes las vayan teniendo en cuenta. Entonces, como les decía, esta forma nos ayuda a generar mantenimiento e inspección. Y también facilita la entrada, como les dije. Ahora lo que se hace es ir con un pequeño robot, que es más o menos como un carrito, que tiene unas cámaras, y de esta forma se tiene una mayor protección. Obviamente aquí en Quito, como era de esperar, sería un trámite medio engorroso para solicitar que lleven al robot. Entonces, a veces suele generar también eso un problema. De ahí también se nos dice que nosotros necesitamos colocar un pozo para los siguientes casos. Cuando existe intersección de 2 o más tuberías o colectores, vital. Por eso, normalmente en los cruces de vía, siempre tenemos nosotros un pozo de revisión. En el comienzo de cualquier tubería o colector, obviamente cuando nosotros vamos a generar el inicio, es un punto en donde puede haber acumulación de sedimentos, entonces es importante siempre tener un pozo, que es el pozo de inicio, para poder nosotros generar un control de lo que está pasando en el sistema. En todo cambio de pendiente o gradiente, cambio de diámetro o dirección de las tuberías. Entonces, siempre que nosotros vamos a tener un cambio de pendiente, obligatorio un pozo. Cuando hay un cambio de diámetro, peor, porque nosotros en un cambio de diámetro podemos tener un peligro en lo que es acumulación de sedimentos. Y cambio de dirección, obviamente, ¿no es cierto? Si un tubo va a cambiar de dirección, necesitamos un pozo porque también es un punto en donde se pueden quedar acumulados los sedimentos. ¿Sí está claro esto? Sí. Pues tengan en cuenta, estos son los requisitos principales. Es algo similar a lo que ocurre en las cajas de revisión de las casas, ¿no? Si alguien ha hecho un sistema simple para una casa, para un edificio de cajas de revisión. O sea, es que el anterior semestre vimos de las cajas de revisión que nos servían para cambio de dirección y cambio de diámetro. Exacto, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces en las casas ustedes ponen, cada que tienen un cambio de dirección, caja de revisión. Cada que tienen cambio de diámetro, caja de revisión. Y normalmente se estima dejarle no más de 12 metros de distancia entre las dos cajas de revisión. Esto por facilidad de mantenimiento, porque en las casas lo más típico es meter una varilla para generar la limpieza, ¿no? Que no todo el mundo busca una de esas mangueras que son para limpieza. Entonces,
La práctica común aquí en el Ecuador al menos es de 12 metros entre cajas de revisión. Ya entre pozos de revisión nosotros no tenemos una limitante. Obviamente si es que el conducto es el mínimo, si estamos hablando de conductos de 20 milímetros, de 200 milímetros, perdón, nosotros no deberíamos dejar distancias demasiado grandes. Porque recuerden que siempre hay sedimentos grandes. En muchos casos hay un taponamiento dramático por basura también. No sé si alguna vez escucharon, pero en, en Estados Unidos hubo un montón de problemas por taponamiento de alcantarillados, especialmente donde el alcantarillado era pequeño, debido a que la gente estaba utilizando como papel higiénico las toallitas húmedas, que no son papel, sino son una especie de tela, ¿no es cierto?, en donde son mucho más difíciles de degradar. Entonces, la ciudad de Nueva York se gastó, me parece que fueron como 20 o 30 millones de dólares, sacando toneladas y toneladas de estos pañitos húmedos de las tuberías. ¿Por qué? Porque no se degradan tan fácilmente y empezaron a acumularse, especialmente en los alcantarillados pequeños, y empezaron a taponar los alcantarillados. Entonces se vuelve un caso dramático, ¿no? Porque para generar la limpieza de eso se necesita o inyectar agua a presión o generar el ingreso de una manguera para limpieza. Y, como les digo, fue un caso bastante crítico. Entonces hubo una petición a nivel nacional en Estados Unidos que no se vote por el inodoro este tipo de toallitas húmedas que se quedan atascadas. Entonces, cosas que pasan realmente y con la falta de mantenimiento, si tendríamos la tendencia a hacer eso aquí en Ecuador, nosotros podríamos colapsar los sistemas de alcantarillado de manera rapidísima. Entonces hay que tener eso muy, muy en cuenta. Lo mismo, existen pañales también. Hay gente que bota los pañales por el inodoro. Aquí no es tan común, pero en otros lados sí. Y los pañales pueden generar un taponamiento muy fácilmente de un conducto, ¿no? Imagínense, tienen un tubo de 20 centímetros y de repente hay algo de sedimentos ahí, hay algo de basura y llega un pañal, es bastante probable que se genere el taponamiento. Sí, entonces todas estas situaciones hay que considerarlas, hay que tomarlas en cuenta porque después puede ser muy difícil generar la limpieza. ¿Alguien algún comentario de esto? Disculpe, Inge. ¿Sí? Este problema del taponamiento debido al uso de toallitas húmedas se produce obviamente por el hecho de tener esa tendencia de usar por ejemplo, el inodoro como bote de basura. Entonces, claro que sí. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en Ecuador, nosotros como que también, algunos sectores tienden a no usar techo de basura, ¿no? Entonces, también puede llegar a ser un problema aquí si tuviéramos esa tendencia. Exacto, ¿no es cierto? Es algo que podría pasar. En muchos casos se genera eso y el riesgo es importante porque así sea el papel higiénico normal. Nosotros no tenemos un sistema demasiado bien desarrollado, diría yo. Entonces, Sí, si empieza a haber mucha basura, es peligroso. Porque tenemos entendido que gran parte de nuestro alcantarillado es combinado, entonces bien llega a ser, y bueno, podría llegar a ser también un problema mucho más grande aquí solucionar ese tipo de situación. Exacto, es muy crítico. Yo he visto casas en el sur de Quito, por ejemplo, y pongamos un ejemplo en donde vi bastantes casos en Solanda. En Solanda es todo muy masivo, no hay retiro prácticamente de las calles, y tenemos bastantes casas pequeñitas, y ellos tienen en la planta baja, dentro de la casa, el pozo de revisión, porque no tienen dónde más ponerlo. Y he visto varias veces que el pozo de revisión o la caja de revisión colapsa por cantidad de basura. En muchos casos, inclusive, abrieron una caja y en esa caja había escombros de alguna obra que hicieron y colapsó. Entonces, imagínense lo que es que colapsa el pozo de revisión y se empieza a desbordar y obviamente como no hay dónde más ponerles dentro de la casa la caja de revisión. Entonces empieza a salir aguas hervidas
por toda en la casa que yo vi esto, me parece que era una especie de recibidor lo que tenían ahí. Entonces imagínense lo problemático de esto. Y por otro lado, ahí no sé cómo estarán los alcantarillados, pero son alcantarillados que no han tenido mantenimientos buenos hace un montón de tiempo y peor lo que son cambios. Entonces, en muchos casos me contaban que colapsa por agua lluvia el alcantarillado de la calle y empieza a salir el agua en las casas. Entonces, imagínense el problema sanitario que tienen ahí. Si a eso le metemos un factor como que la gente bote basura por los alcantarillados, es dramático. Y en alguna época aquí en Ecuador se empezó a hacer eso. Mucha gente empezó a botar la basura por el inodoro. Y es un problema. ¿Por qué? Primero, porque aquí las pendientes a veces no se respetan. Yo he visto casas que tienen pendientes para los tubos de menos del 1%. Entonces son pendientes muy bajitas que no van a generar un flujo suficientemente fuerte como para llevarse la basura. Por otro lado, aquí el agua no se trata. Entonces, si ustedes botan basura por el inodoro, esa basura se va directito al río. Aquí en Quito solo existe la planta de Quitumbe y esa planta dicen que sirve para 200,000 habitantes. Yo creería que el número es considerablemente menor. Aquí en Quito ya estamos alrededor de cerca de los 3 millones de habitantes. Entonces, imagínense, tratamos el agua, en el mejor de los casos, para un 6-7% de la población, es nada. Entonces, si nosotros empezamos a botar basura, eso va a terminar en el río. Y en el río ya va a generar un problema ambiental. No sé si ustedes han visto los ríos pequeñitos en los valles, son súper contaminados porque todo el mundo desagua directo a los ríos. Y ustedes empiezan a ver donde hay cierta cantidad de rocas, empieza a haber un montón de acumulación de basura. Entonces, hay que tener como ingenieros civiles mucho cuidado en eso cuando hagamos algún proyecto, ¿sí? La más fácil, créanme, y la mayoría lo hace, es directito a la quebrada, le mandan todos los desechos y no está bien, ¿no? Por último, se puede hacer un sistema de pozo séptico en donde por lo menos haya cierto grado de tratamiento de las aguas antes de llegar al río. Pero ahí sí hay que tener cierta responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Ya les digo, cosas que pasan en la realidad y tengan en cuenta que en Nueva York hubo ese problema. Fueron, creo que 27 millones de dólares de gastos de limpieza del alcantarillado y encontraron, me parece, como 50 toneladas de papel, de estas toallitas húmedas, que no son fáciles de degradar. Entonces tengamos eso en cuenta. Por otro lado, nos dice que nosotros debemos colocar un pozo de revisión cuando tengamos tramos rectos con distancias mayores a las indicadas en esta tabla, ¿sí? Salvo casos en donde tengamos alguna justificación técnica o económica. En esencia, yo les diría que tendría que ser una buena justificación como para no considerar estas distancias. Cuando tenemos diámetros menores a 350 milímetros, cada 100 metros. Entre 400 y 800 milímetros, cada 150 metros. Y más de 800 milímetros, que aquí ya estamos hablando de un colector de buen tamaño, cada 200 metros. Entonces, yo creo que es fácil de cumplir esto, como para decir que por criterios técnicos no se lo cumpla. De esta forma generamos una mucha mejor facilidad para la gente que va a dar mantenimiento. Imagínense colocar en un pozo de 35 centímetros de diámetro, no es la gran cosa. O sea, ahí no entra una persona. Colocarlo cada 150 o cada 200 metros es demasiado poquito. En el caso de hacer limpieza ahí, va a ser un problema realmente importante para el personal de limpieza. Entonces yo les diría, hay que tratar de respetar. Y si hablamos de un poste de 80 centímetros, que es un colector mediano, nosotros 200 metros es una distancia fácil de respetar. Entonces yo creo que esto es algo súper simple de cumplir y vale la pena tratar de siempre mantenerlo, especialmente pensando en la facilidad de mantenimiento. Hablamos también de transiciones, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a tener una pérdida de energía por un cambio brusco de la pendiente, ¿sí? También por una variación en la sección, o sea, un cambio de diámetros.
Obviamente, esto generaría un cambio de velocidad, también un cambio de caudal importante. Entonces, en esencia, nosotros buscamos que todas estas transiciones se encuentren en los pozos de revisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre una transición puede generar un cambio importante y eso puede generar acumulación de sedimentos, ¿sí? O algún problema dentro del conducto. Entonces, es preferible colocar pozos de revisión en todos esos casos. Y nosotros debemos buscar que se genere una compensación en la solera del conducto. ¿Cuál es la solera del conducto? El fondo del conducto, ¿sí? Para evitar remansos o turbulencias. El remanso es cuando nosotros tenemos un incremento de altura del agua en un conducto o en un canal, y una turbulencia cuando nosotros tenemos un incremento muy grande de velocidad dentro del conducto. Entonces, en esencia nos dice que tengamos cuidado para que el fondo sea lo suficiente, tenga la suficiente pendiente como para primero evitar que se genere un remanso, ¿sí? Porque el remanso puede llegar a colapsar el conducto, y también una turbulencia, porque la turbulencia puede generar un flujo que no estaba previsto dentro del conducto, y esto a largo plazo podría generar un problema ya debido a la acumulación de sedimentos, especialmente si empieza a haber velocidades muy erráticas, pueden empezarse a acumular sedimentos en las transiciones o en la variación de secciones, y nosotros ahí podemos tener un problema a largo plazo. También nos dice que el cálculo de la caída del fondo suele ser muy largo. Entonces, nosotros tenemos ciertas reglas empíricas ya en el diario vivir profesional, en donde hay recomendaciones que son las que más se suelen utilizar, a menos de que haya alguna preocupación por un tipo de situación específica. Nosotros solemos trabajar con estas recomendaciones. Entonces, si las tuberías tienen el mismo diámetro, nos dice, cuando llegue una sola tubería a un pozo de revisión, nosotros debemos dejar por lo menos 3 centímetros entre la cota de llegada y salida. ¿Qué significa? Que si esta es la cota de llegada y esta es la de salida, la diferencia entre estos dos niveles debería ser de 3 centímetros. Sí, esto es importante porque si empieza a colapsar el pozo, nosotros tenemos que el agua va a tener mayor tendencia a fluir hacia acá que hacia acá. Si empieza a fluir hacia el otro lado, esto es peligroso, ¿sí? Entonces, es preferible que todo fluya hacia el lado donde estaba la tendencia para el flujo. Esto lo mismo lo van a ver en pozos de revisión, en cajas de revisión en viviendas. Normalmente en viviendas la recomendación es que esta diferencia de nivel sea de por lo menos 5 centímetros para evitar el reflujo, la vuelta del flujo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en planta baja alguna instalación bajita, como por ejemplo un inodoro, y empieza a subir el agua como reflujo, nosotros tendríamos el peligro de que empiece a salir agua por bajo del inodoro, y eso sí sería terrible. Entonces, normalmente yo les diría 5 centímetros mejor que 3 centímetros. Lo mismo, si se mantiene el mismo diámetro y llegan 2 tuberías al pozo de revisión, se debe dejar 6 centímetros de caída a partir de la cota de la tubería más baja. Entonces, en esencia, si yo tengo algo así, ¿no es cierto? Y tengo un tubo que llega por aquí, un tubo que llega por acá, y el otro tubo está por acá. La diferencia entre el tubo más bajo y el tubo de acá debería ser por lo menos 6 centímetros, ¿sí? O sea, el tubo de desfogue. Entonces, es bastante fácil de cumplir, pero obviamente esto también genera que tengamos mayores alturas en la base del pozo. Ya en alcantarillado no es un problema, en conexiones domiciliarias eso sí puede ser un problema. Si llegan tuberías del mismo diámetro, 3 tuberías al pozo de revisión, se recomienda dejar 9 centímetros a partir de la cota de la tubería más baja, exactamente lo mismo que acabamos de ver. En esencia tendríamos tuberías que llegan por todos los lados del colector
o del pozo, mejor dicho. Entonces, respetar 9 centímetros. Cuando las tuberías tienen un diferente diámetro, se recomienda empatar las claves de las tuberías. En esencia, nosotros buscamos generar un empate en la clave, es la parte interna de la tubería, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros busquemos que se genere una unión entre los dos diámetros. Es la recomendación, esto les diría, no es algo que se cumple 100% de las veces, pero es una situación que vale como recomendación, porque de esta forma nosotros tenemos, normalmente en este caso el flujo va a ser así, pero tenemos una facilidad de ingreso del flujo de aquí hacia acá. Entonces, en esencia lo que hacemos es generar este empate de las claves. Aquí tenemos también diámetros recomendados para los pozos de revisión en función de las tuberías que llegan. Entonces aquí tenemos, para tuberías menores a 550 milímetros o iguales a 550 milímetros, se recomienda un pozo de 90 centímetros. Para tuberías entre 600 y 800, se recomienda 1,20 y más de 800, y es un diseño especial porque en esencia tiene que ser un pozo más grande. Pues lo que les decía, aquí en Quito normalmente se trabaja con un diámetro de 1 metro, ¿sí? Y ya cuando tenemos colectores más grandes se puede variar el diámetro del pozo, pero la mayoría de gente trata de enfocarse en el 1 metro. ¿Por qué creen que la mayoría de gente trata de enfocarse en el 1 metro? Tal vez por la disponibilidad comercial de las tapas, aquí al menos en el medio. La disponibilidad comercial de tapas es importante, sí. Y por otro lado, un dato que parecería simple, pero ya genera una complicación, es que si nosotros queremos variar el diámetro del pozo, vamos a necesitar un encofrado especial. Y no se suele conseguir ese encofrado especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tocaría mandar a fabricar un encofrado con el diámetro específico, un encofrado metálico. Y suele ser caro fabricar estos encofrados metálicos. Y por otro lado, tal vez nos sirva solo para ese caso, para ese pozo específico, y después, ¿qué hago con eso? Entonces, ya por la parte práctica constructiva, la mayoría de alquileres de encofrado para pozos se basa en un pozo de 1 metro, que es lo que pide la EMAVA aquí en Quito. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, a veces no tomamos en consideración estas situaciones, pero si nos viene y nos diga un pozo con un diámetro de 1,40, y se van a gastar un montón de plata en hacer el encofrado, porque tiene que ser un encofrado grande. Normalmente estos encofrados vienen por tramos de 1 metro de alto. Entonces van a necesitar 2, 3, 4 tramos, y después no les va a servir para nada más. Entonces esa ha sido una situación un poco compleja que genera a veces problemas a los constructores. Y por otro lado, eso también aquí da lugar a veces para amarres, ¿no? Porque hay gente que tiene, por algún rato hizo un pozo de 1,30 y tiene el encofrado, entonces ponen como requisito contar con el encofrado. Entonces ya se genera ahí una forma de ir generando una purga para los referentes. Así que siempre tengan en cuenta eso. Normalmente se trabaja con 1 metro de diámetro. Tenemos el pozo de caída o salto, que son estructuras especiales en donde nosotros las vamos a generar o las vamos a desarrollar cuando hay diferencia de cotas entre la tubería y el fondo del pozo mayores a los 90 centímetros. O sea, en esencia, cuando ya hay una altura bastante importante, nosotros le hablamos, nos han dicho, de un pozo de caída o pozo de salto. Entonces, puede en algunos casos que inclusive se necesite usar una tubería vertical y otra horizontal para que se genere la entrada en el fondo del pozo. Esto por proteger de la erosión, ¿no es cierto? Imagínense el problema que puede generarse si tenemos un tubo
que llega al pozo y genera una caída súper grande. Esto va a ir generando un pozo de socavación en el fondo y eso con el tiempo se puede volver un problema. Entonces nos dicen en algunos casos se suele incluir un tubo vertical de esta forma conectado a un tubo horizontal para evitar la erosión en el fondo, porque puede ser un problema bastante importante, ¿sí? Esto genera una facilidad en la inspección, porque obviamente si es que tenemos libre la caída, esta va a usar muchas salpicaduras, entonces si a alguien le toca hacer una inspección va a ser un proceso bastante problemático, bastante desagradable. Entonces el personal de mantenimiento prefiere que se utilice este esquema de acá. Y nos dice que también puede ser necesario generar un recubrimiento de hormigón o de concreto para proteger al conducto, ¿sí? Y también evitar lo que es la erosión. Entonces no es tan común contar con este tipo de sistemas, a menos de que hablemos de una variación importante en la topografía, pero hay que tomar esas consideraciones porque si no las tomamos puede que se vuelva un problema a largo plazo. Entonces aquí tienen el esquema un poco más simplificado ya dentro del pozo para evitar lo que son las salpicaduras. En cuanto a cajas de revisión de las acometidas domiciliarias, como estábamos hablando un poco, nosotros necesitamos construir una estructura de recolección, que es la caja que estamos mencionando, y el objetivo es generar una mayor facilidad de limpieza en la conexión domiciliaria. Evitar que colapse el sistema, porque en muchos casos uno puede decir, bueno, aquí está la casa, sale un tubo y que el tubo se conecte al alcantarillado. ¿Qué problemas le ven a esta conexión? ¿Qué me dices? A ver. Que no hay ninguna caja de revisión que pueda, por ejemplo, colapsar, pero no sabemos cómo tendríamos que... Exacto, ¿no? Si colapsa el alcantarillado, que es algo que suele pasar comúnmente, todo el flujo se va a meter a la casa. Y cuando pasa un colapso de alcantarillado, en el alcantarillado va a haber basura, va a haber un montón de sólidos, y de repente, ¿qué pasa si se queda atorado por aquí un pañal que había ahí? Entonces puede generar un problema importantísimo. Entonces la idea de las cajas de revisión es que nosotros tengamos una forma de limpieza en donde si pasa eso, lo que va a desbordar es la caja fuera de la casa, y si es que hay ingreso de partículas, nosotros con un medio mecánico podemos generar el ingreso de una varilla, de una manguera, lo que sea, y limpiar el conducto. Entonces es algo bastante útil en el caso de lo que es limpieza y mantenimiento. Entonces nos dice que las dimensiones mínimas que se van a manejar es de 60 por 60. Estas son dimensiones libres. Yo les diría, es necesario que sean de 60 por 60, porque menos que eso es muy complicado para construirlo y para generar mantenimiento. Entonces, normalmente se trabaja con 60 por 60, algunas veces por espacio se lo deja de 50 por 60. Y ya las cajas principales para una casa grande podrían ser fácilmente de 80 por 80, de 1 metro por 1 metro, en donde nosotros podamos tener ya la acumulación de todos los flujos que llegan o que salen de la casa. Y la profundidad será variable para cada caso específico. La profundidad, ¿de qué creen que depende? ¿Qué me dices, David Garzón? La profundidad debería depender de la caja de revisión, debería depender de la tubería, de lo que se va a conectar. Obviamente, ¿no es cierto? La tubería que va a pasar por ahí tiene que ser más alta que la tubería, perfecto. ¿Qué más?
Podría poner un poco de la cota diferencial en donde se tiene la cometida de alcantarillado. Exacto, un diferencial también con la salida, porque llega a la una, dijimos que la otra tiene que estar un poquito más abajo, entonces ya se genera una altura diferencial. Y normalmente arriba nosotros necesitamos una altura de seguridad, ¿no? ¿Sí? Esta altura de seguridad nos sirve para que esté más sólida la estructura de la caja, para que tengamos un espacio para la tapa, etcétera, etcétera. Entonces, en esencia, dependiendo de esto, nosotros vamos a definir la altura de la caja. Pero hay otro dato importante, que es considerar las pendientes. ¿Por qué creen que las pendientes? ¿Qué me dices tú mismo, David? Para que no exista, que se generen sedimentos y pueda... Claro, nosotros para evitar la sedimentación damos una pendiente. ¿Y cómo influencia esta pendiente? Aquí les voy a poner un ejemplo. Está la casa y acá está la vía. Digamos que es una casa que está lejos de la vía. Pues aquí está la casa. Esta es la primera caja de revisión. Normalmente la primera caja de revisión tendrá una altura de 40 centímetros, que podemos considerarla como aceptable. Pero digamos que yo entre la casa y la calle yo tengo, no sé, 30 metros. Entonces dijimos cada 12 metros, digamos como tengo 3 tramos, pongámosle cada 10 metros. Si yo tengo otra caja por acá y tengo otra caja por acá. Si yo tengo 10 metros y debo dar una caída de por lo menos el 2% recomendable, ¿cuánto tendría yo? En 10 metros tendría 20 centímetros. Entonces, si esta era de 40, acá tendría que subir a 60. Pero acá también tengo que dejar los 5 centímetros por lo menos para el otro, entonces ya subiría a 65. ¿Sí? ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces esta ya tiene 65. Y si de repente yo tengo otra para acá, tengo 10 metros más, después me va a faltar otra. Vemos que aquí hay 10 metros. Entonces acá ya no sería 65, sería 85, sería 90 centímetros. Y para llegar a la última, antes del alcantarillado, tendría 10 metros más. Y aquí estaría hablando de más o menos 1,15 m. Entonces, si ya se ponen a ver una caja de 1,15 m, es una caja más o menos profunda, ¿no? Donde va a llegar el conducto y el otro conducto. Entonces, para hacer esto fácil de construir, ¿creen que con 60 por 60 sería suficiente? No, Inge, tal vez valga Va a la ser pena muy hacer. difícil, ¿no es cierto? Entonces ya nos toca incrementarle la caja. Yo les diría por lo menos 1 metro por 1 metro, tal vez 1,10 m, que sea fácil. Para el albañil también entrar y generar lo que es el recubrimiento de las paredes, generar las pendientes en el fondo. Normalmente se le deja una pendiente aquí en el fondo, de tal forma que el agua que caiga aquí fluya y no se estanque aquí en lo que es el fondo de la caja. Entonces, todas esas consideraciones nosotros tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Sí? Entonces, a veces dicen, sí, una caja de 40 centímetros, basta, que todas sean igualitas. Pero construir una caja de 40, de 40 de profundidad con 60 por 60 de base no es lo mismo que construir una caja de 1 por 1 por 1,20 m de alto. Entonces, todas esas condiciones nosotros tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Sí me siguen con esto? Entonces, aquí el esquema más básico, esta es la pendiente que les digo que se suele generar. Es la mejor forma de hacerlo así, porque nosotros direccionamos el flujo para que se vaya directamente. Bueno, ya se han pasado de las 10, tomémonos unos 5 minutos.
Listo, entonces continuamos. ¿Me sigue? Zinc. Ya, perfecto. Entonces, para terminar esto de las estructuras complementarias, nosotros necesitamos revisar las conexiones domiciliares. ¿Qué son las conexiones domiciliares? Pues las que unen el alcantarillado municipal, o sea, el que se encuentra bajo las vías, con los domicilios, las viviendas. Y nos dice que deberán tener por lo menos un diámetro de 150 milímetros. Esto es un tubo de 6 pulgadas, entonces es algo que se cumple normalmente, es fácil de cumplir. En muchos casos es preferible utilizar para el último tramo, inclusive de un sistema domiciliario, un tubo de 6 pulgadas para evitar colapsos, ¿sí? Especialmente cuando son casas grandes. Y cuando hablamos, bueno, esto enfocado al alcantarillado pluvial y combinado, que son los que llevan más flujo. Y cuando hablamos solamente de alcantarillado sanitario, pues 100 milímetros, que son 4 pulgadas, parecería suficiente. Yo les diría, preferible yo me fuera siempre por el de 6 pulgadas, especialmente por seguridad. La tubería debe tener una pendiente mínima del 2%, que es lo que yo les mencionaba. Normalmente esto es suficiente. A veces aquí en Ecuador se dice que 1.5% puede funcionar bien. Sí, en algunos casos puede funcionar bien, pero yo les diría vámonos por el 2% siempre. Traten de no bajarse del 2% porque de repente empiezan a trabajar siempre con el 1.5% y dice, chuta, no me alcanza, entonces bajemos de a 1%. Si se le puede bajar de 1.5 a 1, no hay problema. Entonces terminan en pendientes del 1% y esto sí ya es demasiado poco. Es demasiado bajo y esto puede generar una sedimentación importante en el conducto. Entonces yo les diría, tengan siempre cuidado con esto. ¿Sí? Pasa un montón. Yo he visto casas en donde les convencen los maestros a los dueños que le dejen con pendientes súper bajitas porque al final no hay mucha agua y cosas por el estilo. Entonces yo les diría, es un caso importantísimo para considerar. Y como máximo el 20%. ¿Por qué? Porque si pasamos del 20%, el agua va a empezar a saltar las partículas, ¿sí? Yo les diría hasta un poquito menos, tal vez un 15% o algo por el estilo. Y si empieza a saltar el agua, las partículas, no se va a producir el autolavado que nosotros necesitamos, entonces también puede ser un problema. Y por otro lado nos dice que el empate entre la conexión con la tubería central, o sea, ya la tubería del alcantarillado municipal, tenga un ángulo de 45 grados. ¿Qué significa eso? Que si este es el conducto principal, la unión aquí se genere en un ángulo de 45 grados. Pues en esencia aquí tenemos un pequeño esquema en donde están los conductos que salen de la casa. Aquí tenemos nuestra cámara de inspección, nuestra caja de revisión. Acá está nuestro colector, nuestro pozo de revisión de arriba y el colector acá abajo. ¿Sí? Y la unión debe realizarse a 45 grados. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? Aportación, recomendación, comentario. ¿Alguien alguna vez ha tenido algún problema haciendo un sistema de cajas de revisión? Inge. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? Inge. Sí, yo sí te escucho. Ah, ok. Una acerca de qué hacer en casos en los que por alguna caso no se pueda cumplir con la pendiente mínima. ¿Ya? Yo les diría, si no pueden cumplir con la pendiente mínima, y eso pasa un montón, es preferible irse o por un sistema con bombeo, que va a resultar más caro, o hacer un pozo séptico. Entonces, en esencia yo les decía un proyecto que eran más o menos
Voy a dibujar acá. Un proyecto que era más o menos así. Estaba la vía. El alcantarillado estaba más o menos a 2,50 metros bajo la calzada. Entonces, se entraba y tenía algo más o menos así. Donde aquí había una casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas y aquí había un terreno. Entonces, este terreno le dividieron en 2. Entonces, se tiene un terreno así y otro terreno acá. Y justo en este terreno de aquí había una caja de revisión, tenía 40 centímetros de profundidad, 60 por 60, lo típico. Esta caja se quería que se utilice para los 2 terrenos. ¿Por qué? Porque estos eran un solo terreno que se dividió en 2. Entonces, ¿qué pasaba? La cota máxima, digamos que este sea el nivel 0. La cota más alta aquí estaba en más o menos 50 centímetros, pero la cota aquí, ya llegando al terreno, estaba más o menos en un nivel menos 1 metro 20. Entonces ya no eran 2,50 metros sobre el alcantarillado, sino nosotros teníamos una diferencia de 1,30. Y esta distancia que había aquí era más o menos 50 metros. Entonces, si yo le doy el 2% a 50 metros, yo necesito 1 metro más. Entonces, claro, le habían convencido a los dueños de que, claro, tengo 1,30 y más 1 metro es 2,30 y acá tengo 2,50. Está perfecto, no había ningún problema. ¿Sí? Pero, si yo le disminuyo aquí los 40 centímetros de la primera caja, ya se me complica un poco más. Y de ahí en estos 50 metros yo necesitaba por lo menos 4 cajas adicionales. Entonces digamos que yo perdía 10 o 15 centímetros en cada caja. Entonces tenía 15 por 4, son 60 centímetros. Entonces 60 más 40 ya nos sumaban en 1 metro. Más el 1 metro de pendientes, 2 metros. Más el 1,20 que tenemos acá perdido, son 3,20 metros. Entonces yo llegaba ya acá abajo. ¿Sí? Yéndonos a lo mínimo posible. Entonces, claro, el dueño de esta casa, el dueño de esta casa, el dueño de esta casa dijeron, yo no tengo problema, a mí me funciona perfecto el alcantarillado. ¿Por qué? Porque ellos tenían mayor pendiente. El de aquí no tenía ningún problema porque era una casa de fin de semana. Entonces dijo, no me importa. Pero los 2 dueños de acá tuvieron un problema grave. ¿Por qué? Porque no les daba. Entonces, ¿cuál era la solución? Realmente, primero, armarse un pozo séptico aquí, con los 2 pozos que se suelen tener. Perfecto. Pero ellos dicen, no quiero pozo séptico. Entonces, quiero un sistema de alcantarillado. ¿Qué se debía hacer aquí? Pues a esta caja ya no dejarle de 40, sino hacerle un poquito más grande, de 60 tal vez, para poder generar, estos terrenos eran cada uno como de 1,200 metros, entonces había que generar una pendiente importante desde la casa hasta la caja, entonces había que darle un poquito más de altura. Y la idea era tratar de llegar a la segunda o la tercera caja para poder conectarse ahí, que siga el fluido sin problema. Pero se generaba un problema de tal manera que nos hubiera tocado llegar con este pozo a una altura, a una profundidad como de 2 metros, me parece. ¿Sí? Ya generando cumpliendo todos los requisitos. Entonces, ¿qué pasaba? En este pozo era necesario instalar una bomba para que el agua fluya hasta acá. Entonces de aquí teníamos una conexión sin problema y que el agua fluya. Pero obviamente, si yo tengo una bomba y esta me toca darle mantenimiento, corre el riesgo de que colapse el pozo, porque también iba a unirse todo el agua lluvia que se acumulaba en toda esta vía, que es bastante. Entonces yo necesitaba 2 bombas. Cada bomba de esta estaba alrededor de $1,300, solo el equipo, ¿no? Sin instalación, sin nada más. Entonces eso por 2 ya era 2,600. Y después era generar una excavación total aquí de 2 metros y acá de prácticamente 1 metro
para generar un pozo más grande y obviamente este pozo ya necesitaba ser de hormigón. ¿Sí? Entonces imagínense, el costo total de hacer esto les daba alrededor de $20,000. Y todos los vecinos le dijeron, yo no voy a invertir. ¿Por qué? Porque a mí me funciona perfecto el alcantarillado. Entonces imagínense, gastarse $20,000 solo en lo que es el alcantarillado para una vivienda es un montón. Entonces se generan este tipo de problemas, no tenemos pendiente. Yo les diría, hacer un pozo séptico estará alrededor de unos $1,200 haciendo un pozo séptico bien hecho. $1,200. Entonces era una variación dramática. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Estas son las situaciones que se dan, ¿no? Terminó generando este caso hasta un problema entre la vecindad, porque el otro les decía, o sea, yo también soy parte de la urbanización, ¿cómo puede ser posible que no me apoyen? Pero el de acá decía, yo no necesito, o sea, ¿por qué voy a gastar $20,000 en algo que no me sirve? Entonces, situaciones que se dan, situaciones reales. ¿Está un poquito más claro ahí? ¿Quién era que me hizo la pregunta? Yo, Inge, sí, ya, sí, claro. Entonces, tenemos que ser un poquito abiertos para generar buenas soluciones, ¿no? Que puedan ser útiles. Y entonces, vamos a pasar al último tema, que ya sería la unidad 4, en donde nosotros tenemos lo que es operación y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado. Entonces lo vamos a ver un poco rápido, porque ha sido un poco justo el semestre. Pero en esencia, dentro de lo que es el sistema de agua potable, nosotros debemos considerar ciertas características, en donde yo les diría, lo principal, el principal dato a analizar en un sistema de agua potable es el caudalímetro o el medidor. ¿Por qué creen que es el sistema más importante en cuanto a lo que es mantenimiento? ¿Qué me dices, Manolo Tarihuano? Disculpe, Inge, no lo escuché, estaba conversando con mi hermano de un tema familiar. Te digo, ¿Me puede repetir? ¿Por qué crees que el mantenimiento a un caudalímetro es importante dentro de un sistema de agua potable? Para que siga midiendo constantemente. O sea, para que sean verdaderas las tomas que haga. Exacto, ¿no es cierto? Porque si es que no son verídicas o verdaderas o reales las mediciones, ¿qué problema se podría dar? Agua no contabilizada. Agua no contabilizada. ¿Y qué pasa con el agua no contabilizada? Pérdida para el Estado primero. Exacto, es pérdida para la empresa que maneja el sistema de agua potable porque no puede cobrar el agua no contabilizada, ¿sí? Entonces, o sube las tarifas o genera una pérdida. Entonces, por cualquiera de los dos lados va a generar malestar y eso sí puede volverse un problema. Entonces, ese es un dato importantísimo. Normalmente, los fabricantes de los medidores recomiendan que se haga un cambio cada 5 años. ¿Alguien vive, o la familia de alguno de ustedes vive más de 15 años en el mismo sitio? ¿Cuántas veces han cambiado el medidor? Exageradamente una vez, creo. En los últimos 15 años o 20 años se ha hecho un cambio general, creo que, de los medidores. Entonces eso genera un problema porque los medidores no miden lo que deberían medir y obviamente es difícil que la medición se vaya para arriba, ¿no? Si no se va para abajo. Entonces eso genera un problema importante en lo que es la facturación del servicio de agua potable. Entonces, nosotros tenemos que la operación y mantenimiento son fundamentales en el funcionamiento y durabilidad de los sistemas de agua. ¿Por qué?
Porque una mala operación puede generar daños, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, se cierra demasiado rápida una válvula, puede generar golpe de ariete y eso puede generar daños. Y un mal mantenimiento puede generar complicaciones o puede generar pérdidas de agua, ¿no es cierto? Puede generar fugas, puede generar que nosotros no nos demos cuenta de daños en el conducto, ¿sí? Entonces, eso también genera malestar y puede generar riesgos, porque si yo tengo fugas y al lado hay, por ejemplo, aguas hervidas que no son bien manejadas y estas aguas empiezan a infiltrarse en el suelo, estas fugas van a generar una contaminación del agua potable y eso sí puede generar un problema. Imagínense que esta gente esté tomando agua contaminada con aguas hervidas, puede generar un problema sanitario gravísimo, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que tener una adecuada tanto planificación como ejecución, ¿sí? Y obviamente se requiere una participación y vinculación de las comunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos deben exigir lo que es un buen mantenimiento. Entonces ahí ahora hay asociaciones comunales aquí en las ciudades. En muchos casos es interesante cómo se maneja en la zona de San Rafael y sus alrededores, en donde en muchos casos se involucra bastante el Consejo Provincial. Hay organizaciones comunitarias donde las organizaciones, por ejemplo, ellos se organizan para ellos pagar la mano de obra y el Consejo Provincial paga lo que es material. Entonces es una forma en que se ha hecho varios sistemas de alcantarillado, varios sistemas de agua potable y varios sistemas de vialidad, como por ejemplo adoquinados. Entonces, ¿qué pasa? Va al Consejo Municipal, ellos ponen el material y se abran presupuestos compartidos ahí. Entonces, es una forma de generar progreso hablando de una vinculación entre la parte civil y la parte gubernamental. Entonces es bastante interesante con un esquema para generar obras que normalmente van a ser difíciles de que el municipio o el Consejo Provincial las hagan al completo. Entonces, hay que tratar, diría yo, de promover esto. Normalmente lo que exige el Consejo Provincial es que queden los colores del Consejo Provincial ahí como parte de la obra, que me parece razonable. Y es una buena forma de aprovechar la organización comunitaria que se puede dar en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, si nosotros generamos una buena operación y un adecuado mantenimiento, y nosotros generamos un buen diseño del sistema también, o sea, la composición del sistema está bien determinada, bien planificada, nosotros podemos tener un servicio de calidad. Es lo ideal, pero si es que alguno de estos sistemas presenta deficiencias, puede generar un acceso de mala calidad. No solo en la calidad del agua, también en la cantidad del agua. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el diseño tomó un periodo de análisis, digamos, de 15 años, cuando la recomendación era de 30, eso ya genera que después de 15 años probablemente tengamos un problema, pero en el cronograma de inversiones de los municipios dice 30 años, entonces tendremos un buen tiempo generando ya problemas en lo que es abastecimiento. Por otro lado, si la operación no es la correcta, o sea, si no hay un buen estudio de lo que es agua no contabilizada, el índice de agua no contabilizada, ¿no es cierto?, de lo que son la posibilidad de fugas. Algún estudiante me proponía un tema de tesis, por ejemplo, que hay un sistema en Brasil en donde por medio de ondas se puede determinar las fugas de un sistema. Era un sistema bastante interesante. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Ya no se necesita hacer huecos para comprobar las fugas, sino simplemente se colocan una especie de sensores antes y después de la zona en análisis y nosotros podemos determinar si hay fugas ahí. Entonces, si ya se genera una fuga, nosotros sabemos que debemos necesitar un mantenimiento. Entonces, son sistemas novedosos, sistemas interesantes que pueden generar muchos beneficios. Tengan en cuenta que aquí en el Ecuador es muy difícil darnos cuenta que hay una fuga.
inclusive si ustedes ven que algún rato se rompió una tubería ahí cerca de sus viviendas, le llaman a la empresa de agua pública y normalmente se demoran 2, 3 días en llegar y arreglarlo. Entonces imagínense cuánta agua se pierde en ese caso. Realmente yo ya voy viendo una fuga de agua que va una semana y todavía no se la arreglan. Entonces son problemas que incrementan el índice de agua no contabilizada y eso va de la mano con una mala operación y un mal esquema de mantenimiento. Entonces, en cuanto a las captaciones, nosotros para las captaciones tanto laterales como de fondo, necesitamos ciertas actividades de mantenimiento preventivo, como por ejemplo, limpieza de las rejillas, retirando hojas, material flotante, cualquier residuo que se quede. Si recuerdan este tipo de captaciones, ¿no? Nosotros tenemos el azul vertedero, esta es una captación de rejilla lateral, y si nosotros ponemos un pequeño canal aquí, tenemos una captación de rejilla de fondo. Entonces, la limpieza de la rejilla es vital. En la mayoría de casos tenemos un trabajador que viene con un rastrillo y genera la limpieza. A veces puede ser peligroso, así que hay que tener cuidado. Hay otras más modernas que tienen un sistema mecánico en donde se genera la limpieza. Después tenemos que generar un lavado y limpieza del tanque recolector para remover los sólidos que se han acumulado, todos los sedimentos que se han acumulado, tanto en paredes como fondo. Eso es también bastante importante. Abrir la válvula de limpieza del tanque recolector también, generar una operación continua de esa válvula de limpieza para el canal de purga, de tal forma que se encuentre funcional la compuerta o la válvula, y también de que se permita generar una limpieza continua de los sedimentos que se van acumulando. Abrir o cerrar las compuertas dependiendo del caudal que se necesite. Si nosotros no generamos maniobras de apertura o cierre continuas, hay el riesgo de que se genere el ingreso de sedimentos en las partes móviles de la compuerta y eso también puede generar un problema. Entonces siempre hay que tener un mantenimiento en las compuertas. De ahí también tenemos que verificar el funcionamiento de lo que son válvulas y también generar lubricación en el caso de que sea necesario. De esta forma nosotros vamos a evitar lo que es que se genere un atrapamiento de partículas o cualquier tipo de mal funcionamiento en el mecanismo de apertura y cierre. Tener en cuenta los cambios de calidad en el agua cruda, ¿sí? O sea, si es que existe, por ejemplo, una variación de color, de turbiedad, ¿sí? De olor, tenemos que tener un personal de operación que alerte que algo pasa con el agua, ¿no? Entonces, si hay problemas, nosotros tenemos que tener ya un esquema de mantenimiento, un esquema de protección. Entonces, en algunos casos puede ser mejor cerrar la compuerta para la captación y evitar usar esa agua, porque después vamos a la planta de tratamiento y si manejamos un esquema diferente, podría generar ya la entrega de un producto, de un agua que no tenga buena calidad. Por otro lado, interrumpir el servicio, lo mismo que os acabo de decir, cuando el agua esté muy turbia o tenga mucho lodo, ¿sí? Y el operador tiene que estar siempre al tanto de esta situación. Lo mismo, así sea un sistema de riego o una pequeña central hidroeléctrica, hay que tener mucho cuidado porque si empieza a entrar demasiado lodo y la central hidroeléctrica tiene una turbina pequeña, la turbina pequeña no va a tener mucha capacidad de sobrellevar el ingreso de demasiado lodo y eso puede generar un problema en lo que es un exceso de fricción interna y el exceso de fricción interna puede llevar a lo que es daño anticipado de los componentes internos. También, cuando hablamos de captaciones flotantes o captaciones móviles, donde nosotros ya hablamos de una captación más simple, como la que veíamos, la toma directa, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el encender y apagar los equipos de bombeo, ¿no es cierto? Porque también, si no se produce un encendido y apagado continuo, esto puede generar un daño, entonces hay que tener cuidado. Realizar el cebado de los equipos. Todos recuerdan qué es el cebado de un equipo de bombeo.
llenar la tubería de agua. Llenar, exacto, la tubería y los componentes internos de la bomba de agua para evitar que la bomba trabaje en seco, o sea, que la bomba arranque cuando tiene aire adentro. Eso puede generar una sobrerevolución y eso puede generar que se dañe anticipadamente el equipo de bombeo. Hay que hacer labores de mantenimiento en las bombas, hay que generar limpieza, hay que revisar el arranque, hay que revisar el estado de los álabes en el equipo de bombeo, ¿sí? Para eso se va a contar con manuales de operación y mantenimiento dados por el fabricante. Entonces aquí tenemos frecuencias y recomendaciones estipulados en un manual de operación de un fabricante, donde nos dice, por ejemplo, para una actividad, cada 15 días que se va a realizar es la limpieza de la rejilla, la revisión de la estructura para encontrar fugas, daño o deterioro, revisar si hay tomas no autorizadas, por ejemplo, en la parte agua de arriba de la captación actual. ¿Por qué creen que se debe revisar si hay tomas no autorizadas aguas arriba? ¿Qué me dice Roger Chamorro? Roger Chamorro. Sí, Inge. ¿Qué me dice respecto a esto? ¿Verdad? ¿Puedes repetir, por favor? Es que justo me llamó mi papá y no pude escuchar. ¿Qué me dice Eso no sería respecto a esto? ¿Sí? Porque el tiempo es muy corto, muy largo, o sea, no sería mejor semanalmente. No, o sea, son recomendaciones ya de tanto fabricantes como de procesos anteriores. Pero también cada 15 días podríamos decir que es algo aceptable. Si hay mucho material flotante, podríamos decir cada 7 días la limpieza, ¿no? Eso ya nosotros tenemos que irlo forjando dependiendo del tipo de obra que tengamos. Pero ¿por qué nos pide que revisemos si hay tomas no autorizadas aguas arriba de la captación? Porque eso disminuiría nuestra capacidad. Se reduce el caudal. Puede, más o menos, puede reducirse el caudal del río. ¿Qué pasa si se reduce el caudal del río? Nosotros vamos a terminar llevándonos más agua respecto a la calidad general de la que queríamos y puede haber un problema de que el río se nos vaya secando. Hay que tener mucho cuidado porque en esos casos habría que notificar inmediatamente a Senagua y a ARCA, que es la secretaría que se encarga de eso, para que ellos tomen acción. Entonces es algo bastante común, porque si hay terrenos sembrables cerca, en muchos casos nadie pide permiso y se conectan directito al río y generan una zanja y se empiezan a llevar caudal para riego. Entonces eso puede generar un problema. Entonces nosotros tenemos que estar siempre revisando que no se generen tomas no autorizadas. Y lo mismo, revisar si hay aguas residuales o aguas sanitarias descargadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esencia estaríamos llevando estas aguas sanitarias a nuestro proyecto, ¿sí? Y hay que generar un informe en estos casos. Este yo diría que es un punto bastante crítico. Y lo mismo, generar una limpieza en la cámara de derivación o en el canal de conducción. Entonces, normalmente se recomienda, no hay mucho problema, esta limpieza se lo puede hacer con un rastrillo y la revisión es visual. Cada mes nos dicen que, por ejemplo, miramos el caudal que tenemos en el sistema y la turbiedad del agua para tener datos confiables mediante instrumentos para foro o un limnímetro en el vertedero, etcétera, etcétera. Tenemos los cronómetros y el turbinímetro, que son los aparatos que nos servirán como adicionales. Por otro lado, cada 3 meses nos dicen que nosotros verifiquemos qué tal funcionan las válvulas y generar una lubricación,
Esto es algo importantísimo. Verificar cualquier dispositivo de apertura, lo mismo lubricar, especialmente de las compuertas de control, ¿sí? Y también verificar el cierre en las compuertas y cualquier dispositivo que tengamos como picaportes de seguridad, aldabas de seguridad, bisagras para las compuertas, en algunos casos, candados, etc. Porque si estos se dañan, después pueden generar lo que es la necesidad de una rotura. Verificamos el estado del metal, ¿sí? Que no se esté corroyendo, y de la pintura anticorrosiva para evitar el ingreso de corrosión al sistema y lo que es el daño prematuro de las estructuras metálicas. Pues normalmente tenemos que ir siempre identificando que no se produzca corrosión excesiva. Y si es que es necesario, hay que limpiar la corrosión y luego colocar pintura. Normalmente se debe estimar cada cierto tiempo generar un repintado de las estructuras. Hay que verificar la presencia de algas, musgos y organismos vivos en la captación y retirarlos. Esto puede generar un problema si dejamos que se acumulen mucho, ¿sí? Entonces ahí tendremos que utilizar materiales bastante simples. Ya si hablamos de captaciones flotantes y móviles, necesitamos como actividad diaria generar un encendido y apagado de los sistemas de bombeo, ¿sí? Para evitar que se produzca un daño, generar un cebado de los equipos de bombeo, evitando que arranquen en seco, ¿sí? Por otro lado, dependiendo del tipo de bomba, nosotros necesitamos generar mantenimiento preventivo y periódico de los equipos de bombeo. Obviamente esto va a depender de las recomendaciones del fabricante. Hay que ver si hay evidencias de ingreso de personas ajenas, ganado o animales grandes. Sí, esto puede ser peligroso si alguno se cae en el sistema. En algunos casos habrá que generar cercas de aislamiento y reparar daños. Hay que generar un detalle, una especie de libro de obra en donde nosotros identificamos todas las actividades realizadas dentro del manual de mantenimiento. Generamos un informe al administrador o la junta administradora acerca de las novedades o daños que se hayan incluido. Entonces, todo esto nosotros tenemos que irlo generando de manera continua. Son las recomendaciones típicas y les digo, vale tener en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a lo que es protección, aquí en Ecuador, yo les digo, no hay ningún tipo de protección. Las lagunas de captación de agua normalmente no son protegidas, entonces eso ya genera un problema importante, diría yo, en muchos casos. Después, cuando usamos galerías de infiltración, nosotros tenemos que generar la limpieza de la estructura. Necesitamos generar una revisión para ver si es que hay fugas, daños o deterioros, una inspección de los alrededores para identificar cualquier problema. Por otro lado, cada mes nosotros debemos medir el caudal de agua y la turbiedad, lo mismo que hacíamos para el anterior tipo de captación, y cada 3 meses verificar el funcionamiento de válvulas de lubricación, que es exactamente lo mismo, dispositivos de apertura, exactamente lo mismo, el estado de los componentes metálicos, lo mismo, y presencia de material biológico, lo mismo. Entonces, en esencia, es prácticamente el mismo esquema que se pide, ¿no es cierto? En cuanto a apagado y cebado, se realiza lo mismo de manera diaria y también dependiendo de las recomendaciones del fabricante y las recomendaciones de mantenimiento que se hagan, nosotros generamos exactamente el mismo esquema. Por otro lado, enfocados en la conducción, o sea, ya en el conducto de agua, nosotros tenemos que tener en cuenta que puede haber problemas en la aducción y conducción por obstrucciones de material que llega desde la captación, cuando no hay desarenador o planta de tratamiento o filtros. Ahí podría ser material flotante, podrían ser sedimentos, ¿no es cierto? O si es que es un canal el que conduce desde la captación hasta el punto donde nosotros ya vamos a tener nuestro tanque de reserva, también podría incluirse basura, ¿no? Hay el riesgo de que ingrese basura si es que no existe un buen control y mantenimiento.
También puede haber problemas por asentamiento, deslizamiento del suelo. Esto es algo típico cuando no hay una buena estabilidad en los taludes y no se ha hecho ningún tipo de obra para controlarlo. Cuando existe aire dentro del conducto, ¿sí? Si tenemos un conducto cerrado y es demasiado largo, normalmente es común que ingrese aire. Entonces ahí nosotros podemos requerir de válvulas de aireación para evitar, para permitir que este aire salga. Cuando hay rotura por debilitamiento de las tuberías, esto ya cuando son tuberías antiguas, es común que empiece a generarse rotura, también debido a la fatiga. Cuando quedan expuestas al ambiente también y no hay un buen cuidado de lo que es la oxidación, se puede generar un debilitamiento de las tuberías. A veces se las coloca bajo tierra o en contacto con el suelo. La humedad del suelo genera debilitamiento en lo que es la estructura de la tubería, ¿sí? Y cuando son de plásticos, también el sol puede afectar y están expuestos al sol, eso puede generar un daño. Eso deben haberlo visto, ¿no es cierto? Se empiezan a volver de un color medio amarillento, los conductos, empieza a cambiar el color típico que tienen y eso ya genera un problema. Y obviamente si es que hay vandalismo o rotura por realización de trabajos, nosotros debemos tratar de generar un mantenimiento en el cual nosotros sepamos que se produjo este daño y podamos resolverlo rápidamente, porque las pérdidas de agua pueden ser importantes. Después, como mantenimiento preventivo, nosotros para tuberías de conducción y aducción, vamos a decir que primero debemos generar un despeje de lo que es el área cercana a la tubería, o sea, evitar que se produzcan construcciones, que se produzcan asentamientos cerca de lo que está colocada la tubería, para poder generar una buena inspección, hacer recorridos frecuentes a lo largo de las tuberías para ver su estado y detectar riesgos de inestabilidad en el terreno. Esto es algo que yo les digo, no se hace para nada. En esencia, nosotros tenemos conducciones importantes de agua en las cuales nadie sabe si es que han tenido algún problema y más bien esperan que los habitantes generen un informe o soliciten que se produzca un arreglo porque ven que el agua ya está fluyendo por el terreno. Pero decir que aquí en Ecuador haya recorridos frecuentes es algo bastante difícil. Se debe evitar que queden tramos expuestos al sol, por lo que les decía, especialmente si son de plástico, el sol genera daños en la superficie, eso afecta la flexibilidad y las hace menos resistentes, genera que sean más débiles en cuanto a la fatiga por variación de presión. Entonces, en esos casos se recomienda cubrir la tubería 60 centímetros sobre el lomo del tubo, o sea, en la parte superior del tubo. Nosotros también debemos generar un esquema para la detección de fugas, filtraciones y roturas, donde yo les diría las fugas y las filtraciones son peligrosas porque si están cerca de acumulación de aguas sanitarias o aguas sucias, puede generar una contaminación importante, entonces tiene que tratar de generar una reparación inmediata. Las fugas producen un exceso de humedad en el suelo y eso también puede provocar derrumbes o asentamientos. Esto es algo típico, ¿no es cierto? Si es que el suelo se empieza a humedecer demasiado, se empieza a humedecer la estructura también y esto puede inclusive generar una rotura más grande de lo que es la tubería. Entonces es un peligro bastante latente, diría yo. Entonces, si se daña la tubería, ya puede irse a una necesidad de mantenimiento más importantes, ¿sí? Y si es que estamos bajo una calle, bajo una carretera o un muro, eso puede generar el colapso de estos mismos, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que generar también una revisión periódica de lo que son las válvulas de aire, viendo que no estén taponadas, o si es que hay ventosas para lo que es el funcionamiento correcto, porque si es que no funciona bien la válvula de aire, puede haber problemas en la sección transversal del conducto, ¿sí? Y eso genera problemas en lo que es el caudal que se está entregando y puede generar vibraciones que también pueden afectar lo que es el suelo y generar derrumbes. También hay que ver la válvula de conexión entre la tubería y la ventosa, siempre debe estar abierta
Esto porque si no hay una buena apertura se puede generar inclusive en la ventosa un vacío, y un vacío podría generar también variaciones en lo que es el flujo dentro del sistema. Por otro lado, tenemos que abrir periódicamente válvulas de purga o de limpieza y generar un drenaje de los sedimentos acumulados, porque puede que llegue un punto en donde ya la válvula no se pueda cerrar bien, y esto hay que tener cuidado. A veces este problema genera que no hay un cierre hermético de las válvulas y se produzca una fuga de flujo, entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Entonces las válvulas deben abrirse y cerrarse lentamente para evitar sobrepresiones. Ojo, esto es importante, el golpe de ariete puede generarse en ese caso. Si es que hay el presupuesto suficiente, el requisito sería instalar válvulas automáticas en donde el cierre ya se genera de manera automática, pero si se lo hace de manera manual hay que tener mucho cuidado con no generar el golpe de ariete. Hay que verificar que el chorro en la cámara de quiebre de presión o el tanque rompe presión esté sumergido. Esto significa que nosotros, si tenemos un tanque rompe presión, que es algo más o menos así, similar a un pozo de revisión, vamos a tener que el chorro que se genera aquí debido al agua que viene con presión no genere salpicaduras o no genere saltos de agua fuera del tanque. Entonces hay que tener cuidado con esto. Normalmente en zonas como la nuestra, como Quito, tenemos varios tanques de rompepresiones colocados, entonces siempre hay que generar una revisión de cómo están funcionando. Hay que revisar el funcionamiento de las válvulas y lubricarlos siempre. Y también detectar y eliminar conexiones no autorizadas. En esencia debería haber una especie de patrulla que genere esta revisión, pero se vuelve demasiado caro. Ahora ya tenemos el personal de la empresa de agua que ellos verifican el estado de los medidores, en teoría, pero también miden lo que es el consumo. Ellos fácilmente podrían identificar si hay una conexión clandestina y generar una alerta que permita eliminar estas conexiones. Y de esta forma, la empresa de agua pública sería mucho más eficiente. Entonces aquí nuevamente tenemos un par de diapositivas indicando los mantenimientos preventivos, ¿sí? En cuanto a la conducción y la aducción. Nos dice, por ejemplo, revisar de manera diaria la tubería para detectar fugas y daños. Esto es difícil de cumplir. Además nos dice diariamente verificar que las válvulas estén funcionando en forma adecuada y repararlas. Esto en la conducción también es difícil. No creo que se lo pueda hacer aquí de manera diaria. Por otro lado, mensualmente se dice que hay que revisar la colección de puntos de referencia en el trazado con indicadores o mojones. Esto es para ver por dónde pasa la tubería. ¿Por qué nos interesa esto? Porque a veces la gente mueve los mojones. Los mojones son cilindros de hormigón o bloques de hormigón en donde se encuentran enterrados en el suelo y está determinado un punto importante. Pero a veces la gente mueve los mojones. Peor los indicadores. Si hay una estaca, muchas veces la gente saca la estaca y lo usa en otra cosa. Entonces hay que controlar que se encuentren identificados estos puntos de referencia para el sistema, y si es que se pierden hay que colocarlos nuevamente. De ahí hay que generar un drenaje de las tuberías para eliminar lo que son sedimentos e incrustaciones que se hayan formado. Esto sí tiene que estar realizado de manera continua porque las incrustaciones pueden ir generando, si no se las saca, pueden ir generando una especie de material sólido dentro del conducto y después sí va a ser muy difícil eliminarlo. Entonces hay que abrir las válvulas de purga. Normalmente se busca que esto se haga en horas de bajo consumo, ¿sí? Y lo que buscamos es que estas válvulas de purga empiecen a generar velocidad y esta velocidad se lleve todos los sedimentos y las incrustaciones. Se debe dejar un registro escrito de todas estas actividades y generar un informe al administrador para que tenga pleno conocimiento de todas las situaciones involucradas. Por otro lado, cuando hablamos del desarenador, nosotros tenemos actividades de mantenimiento preventivo, como lo que es regular el caudal de entrada, o sea, siempre controlar cuánta agua entra, abrir periódicamente la válvula de limpieza,
Esto en función de las recomendaciones del diseño, porque nosotros necesitamos generar la limpieza de los sedimentos, especialmente cuando hay crecidas de caudal. Una crecida de caudal lleva bastante sedimento, entonces hay que tener cuidado. Y de esta forma evacuamos los lodos que se van depositando. Hay que retirar material flotante que se acumula a veces en el desarenador. Hay que generar una limpieza en la zona cercana al desarenador, porque en algunos casos antes del desarenador o después del desarenador se puede acumular material flotante, material sedimentario. Hay que limpiar la estructura por dentro y por fuera con agua y cepillo, la recomendación. Esto cada vez que sea necesario, cada vez que esté previsto en el manual de mantenimiento. Es muy difícil, pero esto va a generar una mejora en lo que es el funcionamiento del sistema. Hay que revisar el funcionamiento de las válvulas y siempre lubricar las válvulas. Entonces, en cuanto al desarenador, nosotros necesitamos como actividad de frecuencia diaria una revisión de la estructura para encontrar fugas, daños o deterioro, una verificación de la estabilidad donde está la estructura para, si se encuentra inestabilidades, generar un informe al administrador para poder solventarlo lo más rápidamente. Una inestabilidad puede llevar al colapso total del sistema, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Verificar que todas las válvulas y compuertas estén funcionando de manera adecuada. Cada semana nos dice que deberíamos nosotros evaluar los lodos que están acumulados, qué cantidad de lodos están acumulados. Hay variaciones dependiendo de la cantidad y calidad del agua que estemos manejando. Ahí es importantísimo el criterio del operador. Después hay que ver si es que hay evidencias de acceso de personas ajenas a la empresa encargada. Entonces, en esencia, personas y animales, hay que tener cuidado de que no haya el ingreso porque se pueden caer en el desarenador y eso puede generar un problema importante. Hay que ver el estado de cercas de aislamiento y reparar daños. Normalmente aquí no hay cercas de aislamiento en muchos casos, hay que tener cuidado. A veces ustedes se van de trekking por alguna páramo, alguna montaña pequeña y encuentran captaciones que no tienen ningún tipo de protección. Entonces es bastante común. Y mensualmente nos dice generar una limpieza completa de la estructura, en donde generemos una limpieza con cepillo metálico. También cada año, dentro de lo que es el sedimentador, nos dice un mantenimiento de todos los elementos como compuertas, válvulas, desagües o desfogues y un retoque y pintura en general. Normalmente no se cumple esto. ¿Sí? Y a veces son estructuras olvidadas, las sedimentadores, por ejemplo. Y cada 2 años generar un recubrimiento de las paredes exteriores del tanque con mortero, esto para protección. Un impermeabilizado en las zonas donde se requiera y cuando se requiera. Entonces, nuevamente, siempre dejar un registro y hacer un informe para el administrador. Bueno, nos faltan un par de cositas, no es demasiado. Pero ya son las 2, entonces nos vamos a dejar para el día viernes. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces podemos quedar ahí por... Nos veríamos el viernes. No se olviden de subir el trabajo. Gracias, ingeniero. Gracias, buen día. Hasta luego. Pues, Buen día.